Bien, y a esta hora me da mucho gusto dar la bienvenida a esta conversación y a este espacio noticioso a don Rodrigo Noriega, al doctor Rodrigo Noriega, abogado y periodista investigativo además, con quien vamos pues poner en contexto un poco acerca de esta audiencia que está programada, o dos audiencias que están programadas para mayo, a los hermanos Martinelli Linares. Don Rodrigo, buen día, bienvenido. Ricardo Jaramillo le saluda a esta hora. Buen día, don Ricardo. Buen día a toda la audiencia de Radio Panamá. Buen día a todos los panameños y panameñas que se trasladan al interior de la República. Manejen con cuidado, no estén descuidándose con el celular. Nada más escuchen a Radio Panamá en la radio, por favor. Importante esas recomendaciones. Hay gran cantidad de personas movilizándose a esta hora al interior del país. Don Rodrigo, hablemos un poquito para entender qué cosas van a ocurrir o qué va a estar pasando en esta. Primero, bueno, entender que se habría solicitado adelantar estas audiencias, sin embargo, no fueron consideradas por un requerimiento en particular de Panamá. ¿De qué se trata? Sí, gracias, Ricardo. Vamos a darle un poco de contexto a la audiencia. El año pasado, los dos hijos mayores del expresidente Ricardo Martinelli, su hijo Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, fueron extraditados de Guatemala hacia Estados Unidos, donde se declararon culpables de delitos muy serios de facilitar el lavado de dinero de una coima pagada por Odebrecht por contratos obtenidos en Panamá hacia un funcionario, alto funcionario del gobierno de la República de Panamá entre el 2009 y el 2014. Aunque nos podemos imaginar quién es el alto funcionario, las autoridades judiciales de Estados Unidos todavía no lo han identificado. En ese momento que ellos se declaran culpables, a diferencia de Panamá, no es que le dan la sentencia ahí mismo. Se establece un periodo en el que la Fiscalía tiene que aportarle más pruebas al juez para que el juez Raymond Dieri decida dentro del rango de las sentencias posibles cuál es la sentencia que le va a aplicar. En ese periodo de 6 meses, eso fue en noviembre del año pasado, la Fiscalía de Estados Unidos empezó a recibir más documentos de Guatemala y más documentos de Panamá. ¿Por qué de Guatemala? Porque ellos estuvieron presos en Guatemala. Los documentos que reciben de Guatemala son respecto a las condiciones en las cuales estuvieron detenidos en Guatemala, que sabemos que fue una cárcel VIP, cárcel bala, tuvieron la mejor celda, con todo tipo de trancachelas y demás, como ha documentado ampliamente el diario La Prensa y otras fuentes de Guatemala y demás. Y de Panamá, pues me imagino que es para saber temas del caso de Brecht. ¿Qué hace la Fiscalía de Estados Unidos? La Fiscalía de Estados Unidos le hace un informe actualizado al juez, y ese informe entonces el juez lo toma en cuenta para fijar su decisión. ¿Por qué la Fiscalía necesita 6 meses? Recordemos, esto es un caso complicadísimo. Acá hay cosas que se lavaron en Austria, en Suiza, en Andorra. Esto es una empresa brasileña, mucha comunicación ahí en portugués, otra comunicación ahí en español, y el caso se está llevando en inglés. Entonces, todos esos documentos hay que traducirlos, hay que analizarlos, hay que entenderlos, y por eso la Fiscalía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos necesita más tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, los equipos defensores de los hermanos Martinelli Linares, ojo, son dos equipos distintos, no son el mismo abogado, presenta esta solicitud de adelantar la sentencia. Lo que están diciendo en realidad es que se le acorte el periodo de investigación a los fiscales. Es una forma disimulada de pedirlo. ¿Qué dice la Fiscalía? La Fiscalía se opuso. Entonces el juez dijo, no, nos vamos con lo que se había dicho originalmente. Esto le da, parecerá poco, pero le da básicamente un mes más de investigación a la Fiscalía. Recordemos que las audiencias son el 13 de mayo y el 20 de mayo. ¿Por qué son por separadas? Porque en Estados Unidos se trata a cada uno de los hermanos como un caso aparte. O sea, no se va todo el molote de gente juntos, como se acostumbra en Panamá, sino no. Se hace, cada uno tiene su propia audiencia, su propia realidad. Esto puede significar inclusive, cosa que no creo que pase, pero llegado una situación extrema, esto puede significar que un hermano testificara contra el otro, por ejemplo. No creo que vaya a pasar en este caso porque ellos han tenido una defensa bastante disciplinada. Pero en otros casos sí sucede así, que un familiar testifica contra otro, un esposo testifica contra un familiar, o un padre contra un hijo, etcétera, ¿no? Pero no creo que vaya a ser este el caso.
pero de todas formas Estados Unidos guarda sus formas. Ahora, doctor Noriega, dentro de los documentos que usted manifiesta de Panamá, ¿se incluye este manifiesto que habla de que Panamá sea reconocida como una víctima del delito y la restitución de un monto específico de dinero? Ok, ese documento no forma parte directamente del caso, aunque es posible que la Fiscalía lo incluya dentro del expediente. Esa es una reclamación de Panamá para con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, ustedes van a obtener 28 millones de dólares de lo que supuestamente se blanqueó, se coordinó por parte de Odebrecht. Bueno, nosotros queremos decirle que ese dinero es del Estado panameño. Esa es la solicitud que hace el gobierno de Panamá. Ahora bien, es posible que los fiscales lo demuestren ahí para decir, mira la peligrosidad de lo que hizo esta gente. Esa de la plata iba a ayudar a niños pobres a tener un vaso de leche, a viejitos a tener medicina, a gente muy pobre a tener carreteras. Y mira, todos estos tipos se robaron esta plata y en parte va a servir para el argumento de la fiscalía, para insistirle al juez, aplicarle las penas más severas posibles. Ahora, con el reconocimiento de ambos hermanos, ¿qué pasa con esta declaración que usted manifestó hace un momento de hablar de un funcionario, un alto funcionario, siendo familiar, etcétera, etcétera? ¿Esto Bien, debe confirmarse en la audiencia? Hay dos situaciones. Yo no creo que eso se vaya a confirmar en la audiencia, porque son audiencias de sentencia, no son audiencias de un proceso judicial nuevo. Si ellos hubieran ido a juicio, y voy a decirlo políticamente, si ellos hubieran ido a juicio, Ricardo, en el juicio se tenían que ventilar todas las pruebas. Y obviamente ellos reconocieron su culpabilidad para proteger a alguien muy grande en Panamá. Y ese es un gran sacrificio que esos muchachos no son inocentes porque ya reconocieron su culpabilidad, están haciendo para favorecer políticamente a alguien en Panamá. Si ellos hubieran ido a juicio, cuidado que consiguen una mejor sentencia. Pero si hubieran ido a juicio, se iban a ventilar muchas cosas que pasaron en Panamá entre el 2009 y el 2014. Entonces, para evitar eso, pues estos muchachos están reconociendo su culpabilidad. Eso es lo que está pasando en el fondo. Ahora, ¿tendría usted referencia de la sentencia como de cuánto podríamos estar hablando? Mira, la sentencia, recordemos, esto es lo que está en las fuentes públicas. Hay una serie de intercambios que son reservados, que algunos se van a conocer el día de la sentencia y otros simplemente van a estar archivados. La sentencia mínima que le corresponde a cada uno sería más o menos 12 años. Eso puede subir más o menos hasta 18 o 20 años. Le ponen un límite a lo que puede apelar los abogados defensores. Sin embargo, eso no significa que el juez y la fiscalía no puedan presentar pruebas para algo más alto. Si el juez aplica una pena mayor a 20 años, cosa que no creo que suceda, pero suponiendo el caso que el juez aplica una pena mayor de 20 años, significa que la fiscalía logró demostrar muchísimo más de lo que nosotros sabemos. Y en ese caso, los hermanos, sus defensores tendrían derecho a apelar, tendrían derecho a usar todos los recursos que permite la justicia estadounidense. Si la pena es menor a 20 años, no. ¿Por qué? Porque esas fueron las condiciones del acuerdo de pena que ellos hicieron en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado ellos acordaron con el juez, bueno, nos declaramos culpables y tú nos vas a poner una pena hasta 20 años y si nos pones una pena hasta 20 años, nosotros renunciamos a nuestras defensas. Si la pena supera 20 años, tenemos el recurso para apelar, para ir a la Corte Suprema de Estados Unidos, todo lo demás. En tal caso, igual, Ricardo, van a tener un caso muy difícil porque no creo que en Estados Unidos ningún juez va a tener mucha simpatía por dos hijos de la cleptocracia, como dicen ellos, en Estados Unidos. Gente de poder, gente que tuvo acceso a todos los beneficios y ventajas del poder, de la riqueza familiar y pues usaron esto para actos de corrupción. Ojo, los dos hermanos ya se declararon culpables, ya son culpables de blanquear dinero para una coima de Odebrecht. Coima de Odebrecht sobre contratos públicos en Panamá. Es decir, esos fueron dineros públicos, esos fueron sobreprecios públicos, esas son medicinas que no hay porque se pagó esa coima, esas son calles que no se hicieron porque se pagó esa coima, esos son niños que no fueron a la escuela porque se pagó esa coima, Ricardo. Entonces, eso es clave.
Las dos nociones fundamentales: uno, la Fiscalía obtuvo del juez mantener las fechas, lo que significa que la Fiscalía está obteniendo mucha información de Guatemala y de Panamá. Dos, los muchachos pueden ser condenados, no creo que lleguen a ser condenados hasta 20 años, pero pueden ser condenados penas de 12 a 20 años sin que haya apelación. Si el juez considera que hay una pena mayor de 20 años, pues los abogados tendrán derecho a apelar. Y tres, los dos muchachos van a ser sentenciados, por separado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una realidad procesal distinta. Entonces en Estados Unidos, esto es muy serio, se separan los casos. Cada uno como si fuera un caso aparte. Entonces se separan los casos y recordemos que los muchachos tienen distintos equipos de defensa legal. No son los mismos abogados que están defendiendo a los dos, sino uno tiene su abogado y el otro tiene el otro. Entonces, esas son las nociones fundamentales. Y esto ¿Qué va a pasar en cuanto al indictment sellado? Depende. Si la Fiscalía consigue una buena sentencia de estos chicos, es posible entonces que la Fiscalía decida, bueno, vamos a ver quién más podemos investigar públicamente. Recordemos algo, un factor en la sentencia, si ustedes me escuchan, ustedes siguen el 20 de mayo, que las sentencias fueron relativamente bajas, quiere decir que los chicos cooperaron. Quiere decir que los chicos identificaron gente en Panamá o fuera de Panamá que participaron. ¿Como una especie de delación, señor Noriega? Sería como una especie de delación, pero no premiada, porque la delación premiada tú no tienes responsabilidad, tú no vas a la cárcel, sino que ese es un factor como mitigante. Okay. Te pueden poner hasta 20, pero tú dijiste que no era el banquero, te quitan 5. Te pueden poner hasta 20, pero tú dijiste quién era el hombre que llevaba el dinero. Entonces, y así te van quitando. Y en fin, ¿no? Entonces, así que tenemos que ver esas señales. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, Ricardo, algo, y esto es semipúblico. El Departamento del Tesoro ha estado presionando bancos en Panamá para cerrarle las cuentas a algunas personas. Entonces, puede pasar eso. Puede pasar en medidas, digamos, informales para presión de parte de Estados Unidos. Puede pasar una lista OFAC, puede pasar un indictment abierto. O sea, no sabemos. Va a depender de las pruebas que tengan los fiscales y lo que decida hacer el gobierno de Estados Unidos. Bien, y nosotros vamos a estar atentos el próximo mes de mayo. Esto será 13 y 20, cada una, como usted explicó, ya por separado y con cada representación legal en cada uno de los casos. Don Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad de esta conversación esta mañana. A la orden, Ricardo, y que pasen buena, feliz Semana Santa. Bien, y luego de esta conversación, siendo las 8 en punto de la mañana, es momento de hacer nuestra siguiente pausa para publicidad. Al regresar haremos un balance de lo acordado con los técnicos del laboratorio clínico. Estará con nosotros su presidente, Luis Bonilla, al regresar de la pausa.